Los nómadas. Esta es la historia de dos familias nómadas, la familia de Ali y la familia de Ahmed, amigos y parientes, pues cada uno de ellos estaba casado con la hermana del otro. Ali y Ahmed cabalgaban al lomo de sus respectivos dromedarios al frente de la exigua caravana formada por dos familias y sus escasos enseres. Ali no era partidario de modificar las rutas tradicionales. Eso siempre se había hecho y por lo tanto era lo que siempre se habría de hacer. La estabilidad de las tradiciones es lo que aporta identidad al nómada. Los habitantes del desierto no tienen pueblo, ni casa heredada de los abuelos y por todos conocida. No tienen huerto, ni dirección postal, ni nada. La tradición es, por lo tanto, su único signo de identidad. Esto se lo había enseñado su padre, quien lo había aprendido de su abuelo y así hasta perderse en la noche de los tiempos. Pero Ali también era temeroso del ¿qué dirán? El temor a ir de boca en boca entre las demás tribus atenazaba con frecuencia las pequeñas decisiones que hubiera debido tomar al margen de las reglas conocidas. La necesidad de saberse aprobado por los demás lo mantenía en el lugar de siempre. No corría riesgos, aunque tampoco aprendía nada nuevo. No había progreso en él y su familia corría la misma suerte. Es decir, era partidario de la doctrina poco esfuerzo y mínimo riesgo. Ahmed, por el contrario, era un poco más aventurero y de vez en cuando le gustaba introducir alguna modificación en la rutina. No es que fuera indiferente a las tradiciones, sino que algunas veces se cuestionaba su validez permanente. Debido a ello, tenía fama de ser algo rebelde. También es cierto que por esa misma razón, su familia gozaba a veces de pequeños cambios que mejoraban su vida, y aunque no siempre sus decisiones fueran acertadas, al menos corría el riesgo de intentarlo. Aquel día, como de costumbre, pararon junto al pozo milenario, a la sombra del enorme macizo rocoso que tan bien conocían. Habían llegado al lugar donde, desde tiempos remotos, era costumbre pernoctar, abrevar el ganado y dar descanso a las familias y a los animales. No era necesario levantar tiendas, pues la sombra de la árida montaña les cubría del sol diurno y en sus oquedades se guarecían del frío de la noche. Esto bastaba para tener la protección que necesitaban. Con rapidez, las mujeres volcaron en cuencos el contenido de los pellejos de cabra, el reconfortante lben, leche ácida, que todos esperaban con ansia. Esta bebida era una especie de aperitivo antes de la comida y con no poca frecuencia es también el único alimento. Con ella, los viajeros se recuperan del cansancio y de la deshidratación. Después de unos minutos de descanso, las mujeres comenzaron a preparar la masa del pan que cocerían bajo las arenas del desierto. Entretanto, los niños se distribuyeron en dos grupos. Los más pequeños se dedicaron a recoger ramas de arbustos con los que las mujeres encenderían el fuego para cocer el pan y para preparar una especie de té con hierbas aromáticas recolectadas del entorno que ellas conocen muy bien. Los chicos mayores, cuidándose de los escorpiones, se dedicaron a trepar entre las rocas a la caza de los lagartos más grandes de apreciada carne que sus madres y hermanas habrían de asar como complemento del pan y de la leche ácida. Entretanto, Ali y Ahmed habían descargado a los dromedarios para que, descansados del peso, pudieran ramonear maniatados entre las escasas acacias de pinches acerados. Sentados a la sombra, observaban el vaivén de ese precario campamento mientras organizaban los pocos pormenores de la conocida ruta del día siguiente. Tras unos momentos de silencio, Ahmed, el más aventurero de los dos, tuvo una idea nueva y dijo:
¿por qué no probamos una nueva ruta? Nuestros antepasados siempre han ido por los mismos caminos. Es cierto que a veces lo malo conocido es mejor que lo bueno por conocer, y también es verdad que de esta forma nunca tendremos oportunidad de encontrar algo nuevo y mejor. Ali, más atado a la tradición y poco amigo de correr riesgos, como ya sabemos, no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Miró con gesto de asombro a su cuñado y le respondió: «Ahmed, ¿te has vuelto loco a causa del sol? Esta es otra de tus tonterías. Desde tiempos que no podemos recordar, todos nuestros antepasados han viajado por esta ruta. ¿Y tú ahora quieres encontrar otra nueva? ¿Con qué fin quieres hacer esa locura? ¿Y si nos perdemos y morimos todos de sed? Lo más práctico es quedarnos con lo seguro y conocido», continuó Ali. «Además, si nos perdemos, se correrá la voz por todo el desierto. Nuestra conducta será desaprobada hasta por los niños. Y después de que nuestros huesos se hayan blanqueado por el sol, todavía se reirán de nosotros». Ahmed conocía bien el carácter de su pariente, siempre tan plantado en su sitio. No le prestó demasiada atención y empezó a recordar una antigua leyenda que hablaba de un oasis riquísimo. Le dijo que allí la hierba para el ganado crecía hasta la altura de un niño de 3 años. Las palmeras se alzaban numerosas y los racimos estaban cargados de dátiles dulcísimos y carnosos. El agua era tanta que los manantiales formaban pequeños lagos donde las personas podían bañarse, y así, poco a poco, Ahmed fue introduciendo en la cabeza de su cuñado la picadura de la curiosidad, un poquito de avaricia y, cómo no, el deseo de detenerse y dejar el nomadismo en virtud de una teoría que él mismo propiciaba: poco esfuerzo y mínimo riesgo. Ali comenzó a preguntarse: ¿y si fuera cierto? Hay que reconocer que mi pariente, aunque es un poco rebelde, a veces acierta con sus rarezas. El hecho es que al fin y al cabo, Ali aceptó, no sin reticencia, intentar una nueva ruta, pues quizá de esta manera encontrarían un lugar donde sin esfuerzo alguno podrían vivir definitivamente tranquilos. De todas formas, pensó, si no nos morimos de sed y tampoco encontramos nada que merezca la pena, siempre podré decir que la culpa fue de mi cuñado, que me embaucó con sus historias. Así, a mí me compadecerán y las críticas de la gente serán para él. Tal como habían decidido la noche anterior, aquella mañana levantaron campamento y, llevando una provisión de agua superior a la de otras veces, tomaron la ruta desconocida. Se dieron 3 días de prueba. Si no hallaban un lugar que mereciera la pena, siempre podrían volver sobre sus pasos y recuperar la vieja ruta de las caravanas sin haber padecido riesgos de consideración. Cuando se hubo agotado el período de 3 días de prueba, empezaron a temer que quizás la idea no había sido acertada. Por otra parte, las quejas de Ali amenazaban con romper la armonía entre las familias. Así que por la mañana de la 4ª jornada ya se habían preparado para el regreso. Fue entonces cuando llegó hasta ellos una suave brisa matinal e inmediatamente los dromedarios comenzaron a dar signos de inquietud. Era una señal, para ellos evidente, de que los animales sedientos estaban olfateando agua. Ahmed se llevó las manos a los ojos, a modo de prismáticos, y oteando el horizonte en la dirección de donde procedía la brisa, vagamente divisó una enorme mancha que por la distancia era oscura, pero tenía que ser verde, una isla de vegetación en medio de un mar de arena. Emocionado,
señaló con el brazo extendido y dio la voz de alarma. El griterío jubiloso de las mujeres y chiquillos fue la señal de partida. La caravana se lanzó hacia la tierra prometida que hacía un momento creían inexistente. Como estaban bien descansados, apuraron el paso y ni siquiera fue necesario azuzar a los animales, que parecían tener más prisa que las personas por aplacar la sed y el hambre. Alcanzaron las primeras palmeras del oasis cuando ya estaba próxima la hora de la oración. Animales y humanos se saciaron de agua, recolectaron racimos repletos de dátiles dulces y gruesos como huevos de paloma, y al atardecer se dispusieron a orar con el corazón henchido de gozo y agradecimiento por los beneficios recibidos. 5 años más tarde, las delicias de aquel pequeño paraíso solo para ellos les hicieron suponer que podrían parar la rueda del movimiento. Ya no se consideraban nómadas. Habían creado pequeños vergeles donde la tierra abundante en agua y sol les daba tantos frutos como pudieran desear. El esfuerzo personal cotidiano de cada uno había sido reducido al mínimo. Todos se mostraban satisfechos, excepto Ahmed, que al igual que antaño, mantenía vivo su espíritu y aún trataba de renovar su entorno y mejorarlo. Había creado nuevos huertos y cosechado nuevos frutos. Ahora necesitaban más agua. Una primavera, observaron que los cauces de agua habían reducido considerablemente su caudal. Por esta razón, muchas de las palmeras se estaban secando y algunos huertos tuvieron que ser abandonados. Alí, el conformista, pensó que solo era cuestión de paciencia. Esperarían sin moverse de la seguridad que el lugar les había ofrecido. El agua volvería a ellos, tal y como lo había hecho durante aquellos años felices y tranquilos. Ahmed, en cambio, se tomó más en serio los signos y se dijo a sí mismo: «Esperaremos un año más. Si al cabo de ese tiempo las cosas no han vuelto a la normalidad, buscaremos otro lugar. Es muy probable que las señales que observamos nos adviertan que este vergel se está desertificando. Al fin y al cabo, nada es seguro en la vida de las personas. Siempre supe que debemos permanecer abiertos al cambio y prepararnos para el esfuerzo. Si los signos me muestran que un período de la vida se acaba, siempre me hallaré dispuesto a buscar un horizonte nuevo». Efectivamente, al año siguiente, el caudal de agua disminuyó aún más. Se secaron otras palmeras y la vida se volvió más precaria. Ahmed le propuso a su cuñado Alí levantar las tiendas y buscar un nuevo lugar antes de que la subsistencia se les volviera más difícil. Su experiencia de nómadas de los años anteriores les ayudaría en esta búsqueda. Por su parte, Alí pensó que si su cuñado partía, él y su familia no tendrían que compartir con nadie la exigua riqueza que quedaba en el oasis. De esta manera, quizá pudieran esperar sin dificultades que regresara el agua nuevamente, de modo que decidió quedarse, no enfrentarse a nuevos esfuerzos y de paso evitar las burlas de las que, suponía, le someterían las demás gentes del desierto si daban por fracasada su experiencia. Días después, ambas familias se despidieron con honda tristeza. No en vano habían vivido juntos durante tantos años. Alí quedó como el señor del oasis. Ahmed recogió lo imprescindible, dejó el resto para la familia de su cuñado y emprendió una nueva aventura de búsqueda sin que le importara en lo más mínimo lo que la gente del desierto pudiera pensar. Ahmed y su familia vivieron viajando durante varios meses, acampando unos días por aquí y otros por allá. En ocasiones se cruzaron con otras caravanas de mercaderes, quienes por lo general son los que difunden las novedades por el desierto.
Las pocas noticias que allí surgen son muy comentadas durante mucho tiempo, pues ¿de qué otra cosa se puede hablar si no es de lo que hacen unos y otros? A fin de cuentas, es esto lo que da pie a las leyendas. Pero el espíritu luchador de Ahmed y su indiferencia por el qué dirán se mantuvieron impasibles, y así, después de una búsqueda incansable, otro atardecer pudo divisar en el horizonte un nuevo vergel, aún mejor que el anterior. Ahmed y su familia, aunque ya se habían instalado cómodamente, no podían dejar de pensar en Alí y en el resto de la familia. ¿Qué sería de ellos? ¿Habría vuelto el agua? Entonces, después de consultar con su esposa y con sus hijos, que ahora eran mayores, Ahmed montó su dromedario y, acompañado de uno de sus hijos, aparejó otros 2 animales con agua y alimentos suficientes para la travesía. Ahora conocía la ubicación del nuevo oasis y podría hacer el camino de regreso en menos tiempo. Buscaría a su cuñado, lo traería con él. Como conocía la ruta, a los pocos días de marcha, divisó por fin lo que quedaba del oasis que en otros tiempos fuera un espléndido vergel. Según le pareció a la distancia, el agua no había regresado. Cuando entró en el oasis muerto, solo encontró los restos de enseres y aparejos semienterrados por el viento del desierto. Mas de la familia de Alí no encontró signo alguno. Quizás hubieran muerto de sed e inanición, o quizás hubieran decidido retomar los viajes por las antiguas rutas de las caravanas. Aunque por el desierto circularan todo tipo de historias y suposiciones, Ahmed nunca supo con certeza qué había sido de Alí y su gente. Y acompañado por su hijo, Ahmed nuevamente regresó con los suyos. Pues el esfuerzo personal y la voluntad de hacer lo que realmente determina el propio criterio es lo que marca la diferencia en el destino de las personas.